Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por Fundación Unipymes y LatinPyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Soy Camila Pineda Rodríguez y junto con Juan David Alzate y María Mercedes López los estaremos acompañando durante nuestra conferencia denominada Introducción a la NIF 16. Les recuerdo que durante la conferencia es muy importante la interacción con nuestro experto y que lo pueden hacer de dos formas. La primera de ellas es vía chat, el cual se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la herramienta, y la segunda es en el micrófono. Recuerden que si quieren el servicio y soporte, pueden escribirnos vía correo a soporte@unipymes608.sohodesk.com. Les reitero nuevamente, soporte@unipymes608.sohodesk.com. Antes de darle inicio a nuestra experta y la bienvenida a nuestra experta Diana Lucero Vega, queremos recordarles y darles las gracias a nuestros aliados que hacen posible esta conferencia, entre ellos Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeva, Protección y Mi Planilla. Nuevamente les recuerdo que nuestra conferencia del día de hoy se llama Introducción a la NIF 16 y esta conferencia es desarrollada por nuestra experta Diana Lucero Vega, quien es contadora pública de la Universidad de La Salle, es maestrante en Dirección y Asesoramiento Financiero en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, está certificada en NIF por el ICAEF y en NIA por el ACCA. Cuenta también con amplia experiencia en auditoría financiera e implementación en NIF en firmas multinacionales como KPMG, BDO y experiencia en auditoría financiera. Es conferencista del Instituto Nacional de Contadores Públicos y docente en seminarios, diplomados y especializaciones en la Universidad Central, de la Universidad Inca, Universidad Piloto y del Bosque. También ha dado conferencias en la Universidad Agustiniana de Cataluña, la Organización Interamericana de Ciencias Económicas, OICE. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Diana, quien a partir de estos momentos puede iniciar su conferencia. Diana, buenos días, ¿me escuchas? Diana, hola, buenos días, ¿me escuchas? Tienes tu micrófono desactivado, si lo tocas una vez se te activa el micrófono. Hola Diana, ¿me escuchas? Tienes que tocar el micrófono para que se te ponga en verde y que podamos escucharte. ¿Me escuchas? Sí, ¿Ahora sí me señora, ya escuchas? te escucho. Okay, perfecto. Y te acabo de enviar la invitación de cámara para poderte visualizar. Ok, ¿ya me visualizan? Creo que sí. Sí, señora, ya te estamos visualizando. Entonces, solamente poner la presentación en modo completo y puedes iniciar con la conferencia. También Perfecto. le quiero recordar a nuestros asistentes que en esta oportunidad manejaremos y estaremos habilitando los micrófonos para que podamos participar con nuestra conferencista y hacerle las preguntas por voz. Entonces solamente deben levantar la mano y allí les habilitaremos el micrófono y ustedes podrán realizar su pregunta. Diana, nuevamente bienvenida y puedes iniciar con tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, pero antes de eso quiero darle las gracias a Unipymes por esta invitación que le ha hecho al Instituto Nacional de Contadores Públicos y que a su vez ellos me han invitado a mí para dar esta conferencia. Entonces, digamos que es un programa que estamos haciendo conjuntamente con el Instituto Nacional para que pues nuestros profesionales de la contabilidad se certifiquen a nivel nacional en este tema de normas internacionales con el ACA, pues porque ya sabemos que, digamos, todo el tema digamos, de hoja de vida, más que todo, y de experiencia que nos están pidiendo en nuestros proyectos y en nuestra vida laboral y profesional, pues está dedicada al tema de NIF. Entonces, pues agradecemos a todos que estén este día en este espacio y que pues
aprovechen mucho esta charla. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la NIF 16, digamos que es la norma, por decirlo de alguna manera, que está de moda en este momento, porque la norma aplica a partir de este año 2019, no obstante, pues las compañías ya debieron hacer sus primeros análisis desde el año pasado. Importantísimo para tener claro, esta norma solamente aplica para lo que conocemos como NIF, como grupo 1, perdón. Es decir, para las compañías que aplican las NIF plenas. Para las compañías que aplican la NIF para las pymes, digamos, esta actualización de esta norma aún no ha iniciado. Pero es muy importante tener en cuenta que la certificación que manejamos con el instituto es en NIF plenas 1, 2, pues que obviamente pues existen muchas compañías en Colombia que son de grupo 1 y teniendo la certificación grande, como digo yo, que es la de la NIF plenas, pues ya es más fácil tener conocimiento y aplicar la NIF para las pymes. Entonces, importantísimo tener en cuenta que esta NIF 16 de arrendamiento solamente aplica para grupo 1. ¿Okay? Para grupo 2 vamos a seguir aplicando la sección 20 de la NIF para las pymes, que estaba basada o está basada más bien en lo que antes era la NIC 17 de arrendamientos, que ya quedó derogada para plenas con esta nueva NIF 16. ¿Listo? Entonces, este es el temario que vamos a ver. Vamos a hacer una introducción, un alcance, exenciones del reconocimiento, identificación de un arrendamiento, plazo del arrendamiento, contabilidad del arrendatario, contabilidad del arrendador y la información a revelar, que sabemos que para estas normas internacionales cobra muchísima importancia el tema de las revelaciones. Ya digamos que con una diferencia grande entre lo que antes manejábamos bajo Colgap o el marco anterior 2649, decreto 2649, es el tema de las revelaciones, porque con NIF las revelaciones crecen significativamente. Entonces es muy importante tener en cuenta todo el paquete de revelaciones, digámoslo así. Entonces hay un tema importante en relación con esta norma y es que el cambio principal ocurre para el arrendatario. Entonces, un poquito para aclarar, porque a veces se nos confunde el concepto de arrendador o arrendatario, lo digo porque a mí me ocurría, entonces siempre me gusta aclararlo. Acordémonos que el arrendador es el dueño del activo que se lo va a arrendar a un tercero. Y el arrendatario es el que toma el activo en arriendo. Y para quien cambia la contabilidad con esta NIF 16 es para el arrendatario, es decir, para el que recibe el activo en arriendo. Para el arrendador no cambia, digamos que la contabilización sigue siendo muy similar o por no decir igual a lo que se manejaba en la NIF 17. Entonces digamos que ese es el cambio grande de esta NIF 16, obviamente vamos a ver todas las connotaciones, pero es importante tener en cuenta este tema específico del cambio para el arrendatario. Siempre me gusta iniciar con el tema de la normatividad. Por ahí todavía nos cuesta a veces entender de dónde sale todo este tema, tener en cuenta que la normatividad se está actualizando anualmente, porque a diferencia de lo que manejábamos antes con el decreto 2649, que lo hicimos en el 93 y ahí nos quedamos, estas normas internacionales son totalmente dinámicas y sí o sí cambian anualmente. Puede ser que sean cambios menores, normalmente son cambios sustanciales, pero también pueden existir menores de forma como ocurrió en el último año. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que está siguiendo Colombia? Al final de cada año emite un decreto alimentando o actualizando el decreto único reglamentario 2420, que es el que ya, digamos, compiló toda esta información, todas estas normas de información financiera y normas de aseguramiento de la información. Entonces, tenemos que estar prestos, tenemos que estar atentos a la actualización de esta normatividad. Entonces, recordemos que todo este proceso de normas internacionales, tanto de
financieras como de aseguramiento, básicamente para los auditores, nace a través de la ley 1314 del 2009. De allí sale todo el tema de la normatividad a través, como vemos, de una ley, es decir, que el proceso lo está dirigiendo directamente el gobierno nacional, o quien dio, digamos, el aval directamente fue el gobierno nacional. Lo menciono porque hay países donde no ocurrió así, en otros países el tema nació de la agremiación contable, como el caso en Colombia del Instituto Nacional de Contadores, pero no del gobierno. Entonces en Colombia sí, por eso es un tema de forzoso cumplimiento, porque obviamente sabemos que salió a través de leyes y decretos. Bueno, ¿qué dice básicamente la ley 1314? Pues que señala que estas normas internacionales son lineamientos, principios, interpretaciones, guías, que, digamos, estábamos un poco muy acostumbrados a la contabilidad anterior, bajo el 2649, a ceñirnos por una norma específica, y más aún porque nuestra contabilidad era más tributaria, digamos, que financiera o contable. Entonces, ¿qué generó? Obviamente que pues tuviéramos todos estos cambios y tuviéramos que empezar a analizar, aplicar juicio profesional, estimar muchas de las partidas en los estados financieros, porque estas normas internacionales no son como tal una camisa de fuerza, sino son más estimaciones o juicios profesionales donde tenemos que aplicarlo, digamos, en el desarrollo de nuestra profesión. Y lo que permite, pues, es identificar, medir, clasificar, reconocer e interpretar toda la información financiera, que obviamente lo hacemos a través de una información completa, clara, relevante y fiable, que son como las características cualitativas de la información financiera, donde tenemos que tener obviamente en cuenta que los estados financieros deben mostrar la realidad económica y financiera de una compañía. Entonces, pues digamos que esto es un cambio un poco con lo que manejábamos, vuelvo y menciono anteriormente, porque nuestra contabilidad estaba muy ceñida al tema fiscal. Entonces, también obviamente es importante que la contabilidad sea comparativa, igual como lo manejábamos antes, año tras año. Entonces, inicialmente se empezaron a emitir decretos donde digamos, el gobierno nacional que dispuso compilar o hacer un decreto para lo que se denominaba Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, normas de aseguramiento, y ya todo esto quedó compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420, como lo mencionaba, y ahí ya en este decreto, pues ya que digamos, como lo mencionaba, se está actualizando año tras año. Entonces, ese decreto 2420, pues se emitió el 14 de diciembre del 2015, inmediatamente al cierre de ese mismo año 2015, el 23 de diciembre, se emite el decreto 2496, que trae ya los cambios que van a aplicar. ¿Cómo está funcionando ahora esta normatividad? Cuando son cambios importantes, radicales, nos están dejando un año para actualizar, digamos, toda la información, empezar a mirar los modelos, los cambios en políticas contables, los principales ajustes que pueden generar estos cambios, y ya aplica para el siguiente año. Entonces, por ejemplo, el caso del decreto 2496, que sale casi 10 días después del decreto único reglamentario, el cambio más grande que trae es la aplicación de la NIF para las pymes versión 2015. Inicialmente aplicábamos la versión 2009, y esta se actualizó al 2015, y esa digamos, aplicaba en Colombia a partir del 1 de enero de 2017. ¿Esto qué quiere decir? Lo que estoy mencionando, salía a finales del 2015, diciembre, nos daban todo 2016 para analizar los principales impactos que nos podía generar ese cambio de la norma y aplicarlos a partir del 1 de enero de 2017. Eso es como normalmente estamos funcionando. Luego, el siguiente año, nace el decreto 2170 del 22 de diciembre, el 2131 del 22 de diciembre de 2016. Ese principalmente, ¿qué cambios trae? La aplicación de la NIF 15, que es la nueva norma de ingresos también para el Grupo 1, y la NIF 9, que finalmente, después de tantas actualizaciones y tantos cambios, salió
ya para aplicar a partir de estas dos normas, 15 de ingresos y 9 de instrumentos financieros a partir del 1 de enero de 2018. Entonces, igual, sale a final de 2016, nos están dando todo el 2017 para interpretar la norma, para mirar los principales ajustes, cambios que nos genere y aplicar a partir del 1 de enero de 2018. Y el decreto 2170, que es el que salió el 22 de diciembre de 2017, el principal cambio que trae es la aplicación de esta norma que vamos a ver hoy, que es la NIF 16, la nueva norma de arrendamientos. Igual, como lo mencioné, sale a final de 2017, nos dan todo el 2018 para analizar la norma, interpretarla, mirar los principales ajustes y ya aplica a partir de este 1 de enero de 2019. Pero recordemos que las normas son comparativas o la información financiera debe ser comparable. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya desde el año anterior a que se aplique la norma ya teníamos que estar mirando los principales cambios y ajustes que podían generar, digamos, estas nuevas normas. Entonces, desde el año 2018 las compañías de grupo 1 ya debían revelar en sus estados financieros los principales impactos que le iba a generar esta NIF 16 que estamos mencionando. Y finalmente salió el decreto 2483, como vemos todos están saliendo a final de diciembre, 23, 22, 28, que fue este último. Y este sí trae, a diferencia de los anteriores, trae una actualización menor de la norma. Básicamente es de forma, de redacción, de cambios menores o lo que ellos llaman cambios anuales, toman 2 años y hacen actualización de la norma, digamos, en forma más práctica, más teórica, más de forma, más de redacción. Entonces, pues este último periodo no trae cambios significativos. Por eso, este decreto 2483 sí aplicó a partir del 1 de enero de 2019, porque vuelvo y digo, los cambios fueron menores y no hubo, digamos, como una trascendencia importante que fuera digamos, afectar los estados financieros. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, el tema de la normatividad. Aquí pues básicamente estamos retomando el decreto 2170 del 22 de diciembre de 2017, que lo que mencionaba, pues modificó obviamente todos estos decretos que conversamos, van modificando el decreto único reglamentario 2420, y específicamente lo que hace es la incorporación de la NIF 16 de arrendamientos, que es lo que mencionábamos, que entraba a partir de este 1 de enero de 2019. Las normas permiten su aplicación anticipada, es decir, que si desde el año 2018 alguna compañía la quería aplicar, lo podía hacer. El único requisito para aplicar esta norma, esta NIF 16 anticipadamente, era ya haber aplicado la NIF 15 de ingresos. Y por supuesto, como lo requiere la norma, se debe revelar, obviamente ya que una compañía, si es el caso, pues tomó anticipadamente la aplicación de esta norma. Por tema general o en términos generales en Colombia, las normas no se aplican anticipadamente porque pues estamos todavía en el proceso de acomodarnos a toda esta normatividad, y a menos que sea una multinacional que de pronto ya tenga su matriz afuera, que lo tomó de manera anticipada, es difícil que en Colombia se dé. Pero la norma lo permite y los decretos en Colombia también lo permiten, la aplicación anticipada. Entonces, en cuanto a la introducción, acabamos a mencionar un poco lo que habíamos dicho al inicio de la charla. En enero de 2016 se termina de construir esta NIF, la emitió el IASB. Acordémonos que el IASB es el ente emisor de las normas internacionales, ubicado en Londres, y reemplaza las siguientes normas. Quedan derogadas las siguientes normas e interpretaciones. Entonces está la NIF 17 de arrendamientos, que era la norma que antes regía para este tema, que básicamente dividía o determinaba los arrendamientos en arrendamientos operativos y financieros, tanto para el arrendador como para el arrendatario.
Fíjense que aquí con esta nueva NIF 16 dijimos que lo que cambiaba era la contabilidad del arrendatario, entonces para el arrendador él tendrá que seguir clasificando los arrendamientos en operativos y financieros, ya lo vamos a ver un poco más adelante. También se elimina la CINIF 4 de determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento, que ya lo, digamos, lo compila y es lo primero que habla esta NIF 16 y es algo que debimos haber hecho cuando entramos en el proceso de NIF en Colombia. No obstante, ahora con la aplicación de la NIF 16, pues es otra oportunidad para volver a revisar el tema y tenerlo en cuenta. Y es cuando en un contrato o en un acuerdo que no es explícitamente un arrendamiento, un contrato de arrendamiento, puede existir lo que denominamos como un arrendamiento implícito. ¿Esto a qué se refiere? ¿Cómo yo podría, por ejemplo, tener dentro de un contrato de servicios, por ejemplo, el tema de call center, que es usual? Yo contrato, tercerizo el tema de call center. El contrato es un contrato de servicios, digamos, de call center, pero en la mitad que tiene que haber teléfonos, porque obviamente es la forma en que se desarrolla un call center, ¿no? Entonces, hay que entrar a mirar esos teléfonos, de quién los maneja, quién los tiene, quién tiene los derechos y obligaciones, y puede terminar siendo un arrendamiento implícito que puede generar que la compañía reconozca esos activos. Otro ejemplo que es muy usual en las compañías es cuando tercerizan o tienen el servicio de impresión y fotocopiado. Entonces contratan, digamos, el contrato per se es un contrato de servicios de fotocopiado e impresión, pero obviamente en la mitad hay un activo, que el activo corresponde a una fotocopiadora. Entonces hay que entrar a mirar, o a una impresora, hay que entrar a mirar ese activo, quién lo maneja, quién tiene los derechos, quién tiene las obligaciones, quién le hace mantenimiento, cada cuánto se cambia, porque puede terminar también siendo un arrendamiento implícito y la compañía que toma el servicio tendría que registrar ese activo, digamos, dentro de los estados financieros. Bueno, desaparece también la SIC 15 de arrendamientos operativos incentivos, que básicamente es qué ocurría cuando las compañías tenían un anticipo en el pago de los arrendamientos que generaba obviamente que se le diera, por ejemplo, un descuento. Ya todo eso está acá también dentro de la NIF 16. Y finalmente la SIC 27, evaluación de la esencia de las transacciones que adopta la forma legal de un arrendamiento, que pues sabemos todos que el tema de arrendamientos es uno digamos, de las transacciones que más generan evaluación de la esencia sobre la forma, porque digamos que esto fue un cambio grande cuando entraron las normas en Colombia, porque antes acordémonos que básicamente determinábamos un arrendamiento como operativo o como financiero. ¿Tú me ayudas a cerrar esa puerta que se está golpeando, please? Se tomaba como arrendamiento operativo financiero, simplemente se veía opción de compra. Entonces, si había opción de compra, se denominaba financiero, si no había opción de compra, se denominaba operativo. Pero ya eso cambió con NIF, porque lo que aplica es la esencia sobre la forma legal. Entonces, si la compañía manejaba todo el tiempo, si manejaba todo el tiempo el activo, si lo tenían la mayor parte de la vida útil, que ya lo vamos a ver un poco más adelante para arrendador, si pagaba vía canon de arrendamiento la mayor parte de la vida del valor razonable del activo, se convertía en un arrendamiento financiero y se tenía que reconocer dentro de los estados financieros. Entonces, aquí acordémonos que uno de los principios de las NIF son la esencia por sobre la forma legal, y el tema de arrendamientos pues es uno de los que más cobra importancia en este tema. Bueno, entonces la NIF, acordémonos que esta CINIF que hablamos acá, la CINIF 4, la SIC 15 y la SIC 27 son interpretaciones que son temas complementarios a las normas.
lo que están haciendo las últimas NIF que han salido es recogiendo dentro de la norma, dentro de la NIF, toda esa información que se traía en esas interpretaciones y por supuesto pues se van derogando esas interpretaciones. ¿Listo? Entonces la NIF 16 pues establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. Aplica lo que dijimos a partir del 1 de enero de 2019 y se permite su aplicación anticipada siempre y cuando las compañías ya hayan aplicado la NIF 15. Eso es importante. Acordémonos que la NIF 15 es la de ingresos, la nueva norma de ingresos. Entonces, la norma aplica a todos los arrendamientos, excepto pues al tema de exploración de recursos minerales, que básicamente lo maneja la NIF 6, este tema está por fuera. Estos temas que son como especializados, el tema de exploración de recursos naturales, el tema de activos biológicos, de concesión de servicio, como traen su propia normatividad, entonces digamos, siempre exceptúa normalmente en todas las normas esos temas. Entonces, ahí como lo mencionamos, lo de activos biológicos, acordémonos que los activos biológicos son animales vivos y plantas. Cuando una compañía maneja una actividad agrícola, pues tiene que tener en cuenta estos activos biológicos, los acuerdos de concesión, que básicamente son proyectos o acuerdos que se hacen con el gobierno nacional, por ejemplo, para construir una carretera, también tiene su interpretación separada, y digamos que estos temas están por fuera del alcance de la NIF 16. Dijimos que lo que cambia para la NIF 16 es la contabilidad del arrendatario. ¿Por qué? Porque adopta un modelo único contable para todos los arrendatarios, como lo mencionamos, porque tienen que constituir ahora en sus estados financieros lo que la norma denominó un pasivo por arrendamiento contra un activo por derecho de uso. Entonces, digamos que, vuelvo y digo, ese es el cambio importante. Al mismo tiempo que exige que los arrendadores, que dijimos que para ellos no cambiaba la norma, clasifiquen los arrendamientos en operativos o financieros, porque ellos sí traen el modelo que se manejaba antes en la NIC 17, según obviamente su naturaleza. Entonces, recopilando, para el arrendador tiene que seguir manejando el modelo de arrendamiento operativo financiero, clasificarlo y asimismo contabilizarlo en sus estados financieros, que era igual a lo que se manejaba en la NIC 17. Y el cambio es para los arrendatarios que con esta NIF 16 tienen que constituir o tienen que registrar un pasivo por arrendamiento contra un activo por derecho de uso. ¿Listo? Entonces, aquí está la contabilización del arrendatario. Entramos a la contabilización del arrendatario, que pues es el cambio importante. Todos los arrendamientos, se contabilizan de la misma manera, porque dijimos que era un modelo único. Siempre un activo contra un pasivo, salvo aquellos que apliquen la contabilidad simplificada. Entonces hay como una excepción, digámoslo así, que trae la norma en la aplicación de una contabilidad simplificada y aplica básicamente para activos de menor cuantía y contratos de arrendamiento de menos de un año. Entonces, si una compañía tiene activos arrendados que sean de menor cuantía, no el contrato de arrendamiento, sino el activo como tal, el activo arrendado, como dice la norma del activo subyacente, es de menor cuantía y se hace un contrato de arrendamiento de menos de un año, tenemos una contabilidad simplificada y podemos, digamos, hacerlo básicamente como se manejaba antes, un contrato, un arrendamiento operativo, es decir, únicamente el gasto contra el pasivo. Pero es importante tener en cuenta que la norma trae como ejemplos computadores, teléfonos, tablets, o sea, es un activo que sea de menor cuantía. Pensemos, por ejemplo, que la mayoría de compañías lo que tienen en arriendo son inmuebles. Así el contrato de arrendamiento sea un año y el año corresponda, por ejemplo, a un canon anual de 1.000.000, ¿no? Es decir, 12 millones al año, y uno puede decir, no, ese valor no es material. Para mí, para mi compañía, sin material ese valor. La norma no se refiere a menor cuantía al contrato de arrendamiento, en este caso, como dijimos, 12 millones, sino al activo arrendado.
como es un inmueble, vamos a suponer una oficina, que la oficina puede costar 200 millones de pesos, pues eso no se considera un activo de menor cuantía. Entonces es importante aclarar eso. Ya vamos a ver aquí a continuación un ejemplo. Un arrendatario puede reconocer los pagos por arrendamiento de forma lineal o a lo largo del plazo del arrendamiento si el plazo del arrendamiento es de 12 meses o menos y debe cumplir las dos condiciones, y el activo subyacente tiene un valor bajo, que era lo que explicábamos. Computadores o teléfonos trae la norma. ¿Cómo determinar si es de un valor bajo? Fíjense que aquí, acordémonos que la norma internacional trae lo que se denomina parte A y parte B, que la parte B es como una explicación básicamente de la parte A. En algún lado de la parte B habla de $5.000. Sin embargo, pensemos que en Colombia $5.000 es un monto alto, porque estamos hablando que más o menos con el dólar a hoy es 16, 17 millones. Entonces, un activo de 17 millones ya para nosotros es en mi forma de ver, ya es un valor alto. Entonces, fíjense que de alguna manera este tema de valor bajo tenemos que bajarlo a la práctica en cada una de nuestras compañías. Miremos este ejemplo como para entender un poco el tema de la contabilidad simplificada, cuando lo puedo tomar como tal y en qué clase de activos. Entonces, ¿qué dice? El arrendatario tiene los siguientes arrendamientos. Arrendamiento de inmuebles, edificio de oficinas y almacenes, arrendamientos de equipo de fabricación, arrendamientos de vehículos para personal de ventas y directores de calidad con especificaciones y valor variables, arrendamientos de furgonetas y camiones de tamaño y valor variable, arrendamientos de equipo de tecnología para uso de empleados, arrendamiento de servidores, incluyendo numerosos módulos individuales que incrementan la capacidad de almacenamiento de esos servidores. Los módulos se han añadido a los servidores principales a lo largo del tiempo a medida que el arrendamiento ha necesitado incrementar la capacidad de almacenamiento de los servidores. Arrendamientos de equipos de oficina como mobiliario de oficina, sillas, mesas, dispensadores de agua y fotocopiadoras. Entonces, cada uno de los participantes vaya pensando de todos estos ejemplos de contratos de arrendamientos que tiene una compañía, cuáles podrían ser o cuáles podrían entrar, digamos, dentro de ese digamos, excepción que maneja la norma, que es la contabilidad simplificada. Tenemos que pensar cuáles son los de menor cuantía, de acuerdo a lo que hablamos. Pensemos que para todos los efectos en este caso, pues los arrendamientos son de menos de un año, porque acordémonos que debe cumplir las dos condiciones, ser de menos, el contrato de arrendamiento debe ser de menos de un año y que sea el activo arrendado de menor cuantía. Entonces, pensemos, en el primer ejemplo, los arrendamientos de inmuebles, dijimos los inmuebles no son de menor cuantía, entonces no podrían entrar dentro de la contabilidad simplificada. Los equipos de fabricación tampoco, tenemos maquinarias muy costosas, no entraría dentro de este concepto de activos de menor cuantía o menor valor. A vehículos tampoco, un vehículo pues obviamente por muy barato que sea o de segunda, pues tiene un valor importante. Furgonetas y camiones tampoco. Equipos de tecnología para uso de empleados, sí, ese se podría tomar como un activo de menor cuantía o de menor valor. Aplica un poco el ejemplo que trae la norma, ese ejemplo lo trae literalmente la norma, computadores personales, entonces ahí entraría. Ya vemos el de módulos, que digamos es el tema que hay interesante de este ejemplo, y mobiliario de oficina podría ser sillas, mesas, dispensadores de agua, también podría ser, fotocopiadoras, habría que mirar qué valor tiene. Entonces fíjense que siempre tengo que entrar a mirar, digamos, valor, juicio profesional siempre hay que aplicar, no podemos medir todos, digamos, con el mismo, en la misma situación o con una misma transacción, tener en cuenta una sola medición, sino que ahora con las NIF tenemos que analizar mucha más información, medir más cosas, revisar más cosas. ¿Qué pasa con el tema de los arrendamientos de los servidores?
que incluye numerosos módulos individuales. Fíjense que los módulos individuales serían como computadores separados y uno diría, pues entrarían dentro del concepto de menor cuantía o de menor valor. Pero ¿qué pasa? Y es lo que menciona la norma acá. Que si cada uno mantiene, o si la compañía mantiene esos módulos por separado, no le sirven. Tiene que integrarlos dentro de un servidor. Entonces hay que tener en cuenta que si lo que está arrendando es todo el servidor que necesita todos esos módulos para funcionar, entonces no podemos hablar de un activo separado y no podríamos manejarlos como de menor cuantía. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjense la resolución acá del ejemplo. Arrendamientos de activos de bajo valor. El arrendatario determina que los arrendamientos siguientes cumplen con los requisitos de arrendamiento de activos de bajo valor sobre la base de los activos subyacentes o el activo arrendado cuando son nuevos y son individualmente de bajo valor. Dijimos, es el activo subyacente arrendado el que se determina como de menor cuantía, no el contrato de arrendamiento. Y ahí trae como ejemplos lo que habíamos dicho, equipos de tecnología para uso de empleados y arrendamientos mobiliarios de oficinas, si es menor, y dispensadores de agua. ¿Qué pasa? Entonces, para estos el arrendatario elige aplicar los requerimientos de la contabilidad simplificada. Pero ¿qué pasa con los servidores? Entonces, fíjense lo que dice la resolución del ejercicio, que era un poco lo que estábamos hablando. Aunque cada módulo dentro de los servidores, si se considera individualmente, podría ser un activo de bajo valor, los arrendamientos de los módulos dentro de los servidores no cumplen los requisitos de arrendamiento de activos de bajo valor. Esto es porque cada módulo está altamente interrelacionado con otras partes de los servidores. Es decir, a mí no me serviría de nada un módulo separado. Entonces, por eso no lo puedo individualizar, sino que lo tomo todo dentro de, digamos, el equipo general de servidores, del servidor. El arrendatario no arrendaría los módulos sin arrendar también los servidores. Entonces, lo tengo que tomar como un todo. Entonces, fíjense que, como en todas las normas, hay que aplicar juicio profesional a la hora de establecer cómo aplico la norma, digámoslo así. Bueno, sigamos. ¿Cómo se identifica un contrato de arrendamiento? Entonces, al inicio del contrato se evalúa si este contiene un arrendamiento, que era lo que decíamos aquí, ya trae inmerso la CINIF 4, que era la que hablaba de cuando un contrato contiene un arrendamiento, lo que la norma denominaba como arrendamiento implícito, que era un poco lo que explicaba con el ejemplo del servicio de call center o el servicio de fotocopiado e impresión, cuando yo tengo que mirar no solo limitarme a mirar mis contratos de arrendamiento, sino todos mis contratos en general que puedan tener en la mitad o puedan tener inmerso un activo, para mirar ese activo, quién lo maneja, quién tiene los derechos y obligaciones, cómo termina siendo al final el manejo de ese activo. Por ejemplo, también acá tenemos otro caso muy común, que es cuando se arrendan vehículos para transporte. El contrato, perdón, es un servicio de transporte. Entonces, pero obviamente el servicio del transporte en la mitad que tiene, pues unos vehículos normalmente. En otros casos puede ser inclusive aviones o barcos, qué sé yo. Pero digamos en un ejemplo sencillo de transporte, por ejemplo, yo necesito localizar la venta de mis inventarios en mis clientes y no tengo la flota de vehículos propios, sino que alquilo un servicio de transporte. Entonces hay que entrar a mirar esos vehículos, quién los maneja. Si yo lo que contraté fue el servicio de transporte y a mí cada vez vienen a recogerme el inventario en vehículos diferentes, yo no manejo los vehículos, yo no le doy mantenimiento a los vehículos, yo no pago los impuestos, no pago el SOAT, no pago el seguro, no pago nada en relación con el activo, con el vehículo, ni le doy mantenimiento, ni lo manejo, ni está a cargo mío, pues simplemente ahí podemos decir que el activo no es controlado por la compañía, entonces no habría un contrato de arrendamiento implícito. Mientras que pasa si a mí me
ponen, digámoslo así, en mi compañía 5 vehículos y me dicen, mire, nuestro contrato de transporte, de servicio de transporte, le dejamos 5 vehículos allá en su compañía. Usted manéjelos como quiera, decida qué hacer con los activos, qué transporta, a dónde transporta, cómo lo transporta, usted le da mantenimiento al carro si se daña. Entonces ya hay un riesgo y beneficio por parte de la compañía que tomó el servicio de transporte y seguramente en ese segundo ejemplo que estamos poniendo, sí se van a volver los activos como dentro de un contrato de arrendamiento. Entonces esto es lo que dice la norma y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces dice, al inicio de un contrato se evalúa si este contiene un arrendamiento, fíjese, un contrato, no de arrendamiento, un contrato cualquiera. Este hecho se da cuando se transmite el derecho a controlar el uso del activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Entonces, en el segundo ejemplo que pusimos de vehículos, me pusieron los vehículos en mi compañía y yo decido cómo utilizo los activos. Entonces, eso ya va determinando que yo tengo los beneficios sobre ese activo. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado, se evaluará si el cliente tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado. Me dejaron los carros aquí en la compañía y yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Puedo transportar lo que quiera, puedo transportar en Bogotá, fuera del país si quiero. Entonces, eso es lo que determina la norma. Y el derecho a decidir el uso del activo identificado. Yo puedo transportar mercancía no sé, vendo electrodomésticos, pero también si quiero puedo transportar alimentos. Entonces, decido qué hacer con los activos. O me sirve para transportar los empleados. Entonces, yo decido el uso del activo y obviamente el derecho, digámoslo así, a lo que quiero que se dedique o lo que yo quiero usar en términos de ese activo. Entonces, ahí es cuando obtengo todos los derechos sustanciales y el activo se va volviendo o el contrato tiene inmerso en la mitad un contrato de arrendamiento implícito donde el activo lo tengo que registrar. Esto es muy importante que las compañías lo revisen. ¿Cuál es el plazo del arrendamiento? Y acá hay un tema muy importante porque ya muchas compañías, obviamente, con la aplicación de esta norma, entonces están diciendo, pues entonces volvamos todos los contratos de arrendamiento de menos de un año. Con eso así no tenemos que aplicar la normatividad porque es un poco severa. Ya vimos que, ya vamos a ver, pero ya dijimos que pues obviamente lo que tenemos que aplicar es un pasivo contra un activo. Entonces obviamente eso va a tener un cambio en mis estados financieros y sobre todo en los ratios o índices que manejamos. Entonces, ¿cómo se determina el plazo? Y hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, uno escucha compañías que dicen, no, listo, entonces yo tengo un contrato de arrendamiento de una oficina, pasémoslo menos de un año para no caer en la norma, digámoslo así, o para no tener que hacer todo la contabilización que pide la norma, porque vuelvo y digo, es severa. Pero primero, nótese, no es un activo de menor cuantía, una oficina, entonces por ahí ya no lo podría hacer. Segundo, la norma contempla las prórrogas. Entonces, yo puedo hacer un contrato de arrendamiento de 12 meses, pero si yo pienso prorrogar ese contrato de arrendamiento, la norma lo tiene en cuenta, que es un tema que también hay que estimar. Entonces, fíjense que no es tan fácil, digamos, salirse de la aplicación de la norma e irse a la contabilidad simplificada. Porque fíjense que una compañía no arrienda una oficina para quedarse un año, porque normalmente, o pensemos en una bodega o la fábrica, bueno, qué sé yo, normalmente le hace adecuaciones que le genera costos importantes o más bien gastos a la compañía, y a la compañía no les sirve por ningún motivo, por temas también de localización con sus clientes, por temas de comercialización, marketing, no les sirve y por temas también de gastos, no les sirve estarse cambiando cada año de oficina o de fábrica o de bodega. Entonces, normalmente se adquiere para un periodo mayor, que si el contrato se hace por un año, normalmente tiene prórrogas. Y aquí es un tema que también hay que estimar esas prórrogas. Entonces, fíjense que por ninguno de los dos temas, ni activo de menor cuantía o valor, ni el periodo porque tiene prórrogas,
entraría dentro de la contabilidad simplificada. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué dice la norma? Se determinará el plazo del arrendamiento como el periodo no cancelable de un arrendamiento, o sea, que si yo tomé un contrato de arrendamiento a 3 años, no puedo cancelar a los 6 meses, a eso se refiere la norma. Acordemos que normalmente los contratos de arrendamiento traen cláusulas de penalización si uno termina el contrato anticipadamente. Ojo con esto, junto con los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento, o sea, las prórrogas que mencionamos, si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción. Por ejemplo, yo ya he tenido la oportunidad de asesorar varias empresas en este proceso de la aplicación de esta NIF 16, y si una compañía, por ejemplo, lleva 5 o 10 años en la oficina o en la bodega o en la planta, tengo una compañía que tiene arrendada la planta, la oficina, todo, es un predio bastante grande, pues si ya lleva 10 años ahí, la realidad es que no se va a cambiar en un año. Entonces, tengo en cuenta también la estadística o el pasado, lo que ha ocurrido en relación con esas prórrogas, para poder estimar el tema hacia adelante. Entonces, quiere decir que porque entró esta norma, obviamente la alta gerencia no va a decir, no, entonces ahora nos vamos a cambiar cada año de oficina. Aparte que vuelvo y digo, no aplicaría por el tema de menor cuantía o activos de menor valor. Y los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento si el arrendatario no va a ejercer con razonable certeza esa opción. Entonces, fíjense que la norma, lo que busca la norma es, usted no piense solo lo que va a pasar este año, sino que va a pasar a futuro. Usted se piensa quedar con ese activo arrendado por más tiempo, entonces aplique la norma de acuerdo a la NIF 16. Bueno. Entonces, al inicio del arrendamiento, un arrendatario reconoce lo que dijimos, un pasivo por arrendamiento que representa la obligación de hacer pagos por el arrendamiento y un activo por derecho de uso que representa el derecho a utilizar el activo arrendado, que era un poco lo que habíamos hablado al inicio. ¿Qué es esto básicamente? Pongamos un ejemplo sencillo. Una compañía tiene esta planta con bodegas y oficina general arrendada por 100 millones de pesos al mes. Eso le genera 100 millones, 120, ¿qué? 1.200 millones al año, perdón. Entonces, obviamente, si eso lo pasamos a 10 años, pues ya el tema se va volviendo un poco más grande la aplicación o el valor que yo tengo que estimar y que tengo que llevar en la contabilidad. Nótese que no me llevo el activo. En el caso del activo por derecho de uso, no me llevo el activo como tal, me llevo el activo por derecho de uso nace del pasivo por arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, por eso la norma primero habla del pasivo, porque hallo el pasivo, o registro el pasivo, o estimo el pasivo, y del pasivo nace el activo. Entonces, ¿de dónde nace el pasivo? El pasivo nace del contrato de arrendamiento que yo tenga al plazo que sea, ejemplo 10 años, por un canon de arrendamiento anual de 120 millones, digámoslo así, a un año. Bueno, el ejemplo lo hagamos pues con 1.200, a 10 años serían 12.000 millones. Entonces, fíjense que ahí el efecto ya es que yo tengo que, para ese contrato de arrendamiento que me genera un contrato de arrendamiento, un canon de arrendamiento mensual de 100 millones, en un año, dijimos 100 millones nos da 1.200 millones, por 10 millones nos da 12.000 millones, que es 10 millones, estamos hablando del plazo del contrato de arrendamiento. Entonces la compañía tendría que determinar un pasivo por arrendamiento de 12.000 millones. Fíjense el efecto tan grande. Obviamente este contrato de arrendamiento se vuelve un arrendamiento, un pasivo financiero que yo puedo descontar a valor presente con una tasa de interés para no salir de los 12.000 millones, sino seguramente hacerlo un poco más bajo, digámoslo así. Entonces la norma dice,
porque obviamente sería muy severo llevar de una vez los 12.000 millones en el primer año. Entonces la norma me permite descontar a valor presente esos 12.000 millones, porque yo los voy a ir pagando paulatinamente. Entonces por eso se convierte en un pasivo financiero. Hagan de cuenta que es como una obligación financiera, igual, aplica costo amortizado como funciona una deuda, digamos, o una obligación financiera como un banco. ¿Con qué tasa me descuento esos 12.000 millones en el caso del ejemplo que pusimos? Pues va a ser la norma dice que con la tasa implícita o con la tasa generada por el arrendamiento o con la tasa en la que se endeuda el arrendatario. Fíjense que, por ejemplo, si es una deuda o un arrendamiento per se financiero, pues él trae explícita la tasa de interés. Pero si es una en el caso del arrendamiento de la bodega, que es un arrendamiento donde yo pago 120 millones mensuales y ya, no está estipulada una tasa de interés. Entonces ahí se podría tomar la tasa de interés en la que se endeuda el arrendatario. ¿Esto qué quiere decir? Que si el arrendatario necesita un crédito de 12.000 millones, va al banco, cualquiera de los bancos en Colombia, y el banco en Bancolombia le cobra una tasa del 10%, un ejemplo. Esa sería la tasa que aplicaría para descontar a valor presente ese pasivo por arrendamiento. Y de ese valor de ese pasivo por arrendamiento nace el activo por derecho de uso. Entonces, esa es como la connotación que trae esta norma. Importantísimo tener en cuenta que el activo por derecho de uso no es que me lleve todo el predio, en el caso que yo puse, puede ser que todo ese inmueble puede costar, pensemos, 100.000 millones de pesos. No es que me llevo 100.000 millones de pesos como un activo, sino me llevo los 12.000 millones descontados a valor presente. Vamos a suponer que descontados a valor presente son 5.000 millones. Lo que me llevo es un activo por derecho de uso por 5.000 millones. Nótese la diferencia. El predio, el inmueble como tal vale 100.000 millones de pesos. No me estoy llevando ese valor. Me estoy llevando ese el valor generado del pasivo por arrendamiento descontado a valor presente. ¿Listo? Entonces, miremos acá cómo se determina el activo por derecho de uso. Se mide al inicio al costo, vendrá de la medición inicial del pasivo por arrendamiento que mencionamos, pagos por arrendamiento realizados antes de la fecha de comienzo. Si yo hago anticipos, hay compañías que pagan los arrendamientos un año, pagan el valor del arrendamiento un año, eso podría ser un pago anticipado, si es así lo tengo que tener en cuenta, menos incentivos por arrendamiento recibido, si el arrendador me da un incentivo porque yo le pagué un año antes, me hace un descuento, lo tengo en cuenta acá, y si genera costos directos iniciales del arrendamiento, por ejemplo, si necesité un comisionista o un intermediario para que me consiguiera ese contrato de arrendamiento, todos esos costos yo iniciales los puedo llevar dentro de, digamos, del activo por derecho de uso. Y si requiere una estimación de desmantelamiento, yo necesito entregar el activo en las condiciones que me lo entregaron, eso conlleva unos gastos que yo puedo desde el inicio provisionar dentro del valor del activo por derecho de uso. ¿Qué hago con ese activo por derecho de uso? Ese activo se va a ir amortizando o depreciando en el plazo del contrato. Para nuestro ejemplo, 10 años. Entonces, ese valor que, digamos, si no tiene más o menos, para ponerlo en términos fáciles, llego al activo por derecho de uso de 5.000 millones que dijimos sale del pasivo por derecho de uso, al pasivo por arrendamiento, perdón, de los 12.000 millones descontados a valor presente dijimos 5.000, pues cojo esos 5.000 millones, lo subo como activo por derecho de uso y ese activo lo voy depreciando o amortizando en los 10 años, que es el plazo del contrato de arrendamiento al cual yo hice la medición. Entonces, eso es como funciona la norma. La norma permite que se lleve al costo o al modelo de valor razonable. ¿Por qué? Porque fíjense que si es en el caso que yo arrendé el inmueble por 10 años, pero no pienso comprarlo ni quedarme con el inmueble al final del año, pues seguramente conviene llevarlo al costo. Pero si es un contrato, o lo que antes conocíamos en Colombia como un leasing financiero, donde lo que yo hice fue comprar ese activo a crédito, con un leasing financiero, como digo yo, entonces ahí sí tal vez convendría llevarlo a valor razonable. Entonces fíjense que depende de los escenarios de cada contrato de arrendamiento. Fíjense que en el
segundo ejemplo, el leasing financiero, el que yo sí estoy comprando todo el inmueble, solo que lo estoy comprando a través de un leasing financiero, yo sí me tendré que llevar el total del activo, ahí es diferente, pero es que también vía pasivo estoy pagando el total digamos, de ese activo, entonces la connotación ahí cambia un poco. Y para el arrendador, él sí tiene que determinar, en el primer caso donde yo solo tomé ese inmueble a 10 años pagando un canon mensual de 120, pero no lo pienso comprar, para el arrendador, que no cambió la contabilidad, será un arrendamiento operativo. Pero en el segundo caso, donde yo sí compré el inmueble a través de un leasing financiero, lo que tengo es de parte del arrendador, un arrendamiento financiero. Él no se llevará el activo, sino se llevará una cuenta por cobrar. Y quien se lleva el total del activo sí será el arrendatario. ¿Por qué? Porque él al final se va a quedar con el activo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Perdóname. Creo que no veo la verdad dónde. Sí, ahorita, al final. Bueno, la contabilidad del arrendatario, entonces, entonces, ¿cómo será el plazo de esa depreciación de ese activo por derecho de uso? Dijimos que básicamente será al valor del contrato de arrendamiento, si no se piensa quedar al final con el activo. Eso es importante. O sea, en el primer ejemplo se depreciará o amortizará a 10 años. Mientras que en el segundo ejemplo, donde lo toma a través de un leasing financiero, ese sí, como se piensa quedar con el activo, la depreciación del activo va con relación a la vida útil. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Nótese que en el primero no lo puedo llevar con relación a la vida útil, porque si yo me demoro, si yo entrego en los 10 años el activo, que es el contrato que tengo por 10 años, pues, y el activo dura 100, yo no lo puedo depreciar a 100 porque ¿qué voy a hacer los otros 90 años cuando no hay relación de causalidad porque ya no tengo el activo? Entonces, fíjense que dependerá de si yo me pienso quedar al final con el activo o no, que es lo que la norma dice. El plazo de depreciación será la vida útil del activo arrendado, subyacente o el plazo del arrendamiento, el que fuere menor. Si la titularidad del activo arrendado se transfiere al final del plazo, el plazo de la depreciación siempre será la vida útil, que es el segundo ejemplo. Yo sí, lo que estoy haciendo es comprando el activo a crédito, como digo yo, tengo un contrato de leasing o un arrendamiento financiero, entonces ahí sí me llevo el activo, lo deprecio en la vida útil. ¿Listo? Y un arrendatario presentará en el estado de situación financiera o en notas los activos por derecho de uso separado de otros activos, cómo se presentan los estados financieros, y en el estado de resultados pues va el gasto por depreciación. Veamos este ejemplo que es muy importante tener en cuenta que son de los ejemplos que manejamos en la preparación para la certificación de NIF, que vuelvo a hacerles extensiva la invitación para que se certifiquen en NIF con el ACA a través del Instituto Nacional de Contadores Públicos. De verdad que hoy por hoy a todos los profesionales contables nos están requiriendo o es un valor agregado, no lo están oficialmente requiriendo todavía, pero pienso que vamos para allá y pues digamos es un valor agregado en nuestras hojas de vida. Bueno, entonces, ¿qué dice? Sandy Co. celebra un contrato de arrendamiento el 1 de julio del 2002. El plazo del arrendamiento es de 5 años. Los pagos anticipados del arrendamiento son de 2.500. El 1 de julio del 2002, los 4 pagos futuros descontados a la tasa implícita del arrendamiento representan un mayor valor de 8.200. El activo adquirido tiene un valor razonable de 10.100. Para incentivar a Sandy Co. a que celebre el arrendamiento, el arrendador acordó pagar a Sandy Co. un aporte de 500 destinados a los costos por 900 para establecer el arrendamiento. Entonces, lo que preguntamos, este es uno de los tipos de ejercicios que manejamos en la preparación para la certificación NIF. Entonces, tenemos aquí 4 respuestas. Entonces, ¿qué es básicamente lo que está pidiendo el ejercicio? Que determinemos el activo por derecho de uso o el derecho de uso del activo. Dijimos que básicamente tenía que nacer del pasivo. Acá tenemos, fíjense, los 4 pagos futuros descontados a la tasa de interés implícita del arrendamiento representan 8.200, parto de ese valor. Tengo unos pagos anticipados, tengo que tener en cuenta estos 2.500
y tengo que tener en cuenta estos 500 que me están haciendo de descuento, que son los incentivos que hablamos, y estos 900 que son los gastos que me genera ese contrato de arrendamiento. Es decir, básicamente nos paramos en este cuadrito para poder determinar el desarrollo de ese ejercicio. Entonces, miremos. La respuesta es 11.100. ¿De dónde nace? Lo que mencionamos. Tomamos los 8.200 de la medición inicial del pasivo, le sumamos los 2.500 que son los pagos anticipados que he hecho sobre ese arriendo, le resto los incentivos que son los 500 que me dio la entidad como incentivo a tomar ese arrendamiento, y sumo los costos que me generan los costos iniciales de ese arrendamiento, y la suma de esto me da los 11.100. Entonces, digamos que es un ejercicio sencillo de cómo se determina ese activo por derecho de uso. Nótese que aquí ya nos dan el valor del pasivo por arrendamiento, que es, digamos, un poco lo difícil también de sacar. Entonces, ¿cómo se determina el pasivo por arrendamiento? Pues se mide lo que dijimos al inicio, al valor presente de los pagos futuros. En el ejemplo que pusimos, los 12.000 millones anuales que tengo que pagar, o los 12.000 millones que tengo que pagar en los 10 años, descontados a una tasa de interés implícita del arrendamiento. Si no lo podemos determinar, dijimos que a la tasa incremental por préstamos del arrendatario, que fue el caso que pusimos. Si fuera y tomara una deuda o una obligación financiera de 12.000 millones, ¿qué tasa le aplicaría al banco? Y se tiene en cuenta pagos fijos. Si hay pagos variables, existen contratos de arrendamiento con pagos variables determinados, por ejemplo, por nivel de ventas o nivel de ingresos. Si existe, pues lo tengo que tener en cuenta. Si hay garantías del valor residual, si se va a ejercer la opción de compra, y si hay pagos por penalizaciones por terminar anticipadamente el arriendo. Son como las variables que debo tener en cuenta a la hora de determinar el pasivo por arrendamiento. Fíjense que si no tengo ninguna de estas variables, pues básicamente será el valor de los cánones de arrendamiento en el plazo del contrato descontados a valor presente, que fue, digamos, el ejemplo que pusimos. ¿Qué debo hacer con el activo? El activo va cambiando en forma, digamos, casi que anual, dependiendo también de cada contrato, pero básicamente al final de cada año yo debo volver a recalcular ese contrato, ese pasivo por arrendamiento, porque normalmente se incrementa el valor del contrato de arrendamiento. Sabemos que normalmente en Colombia se incrementa por el IPC, entonces el IPC cambia anualmente, pues anualmente cambia el contrato de arrendamiento. Entonces, ¿cómo es el cambio, cómo se comporta el pasivo por arrendamiento? Aumenta debido al interés a una tasa constante sobre la obligación pendiente. Obviamente, como termina siendo un pasivo financiero, manejado a costo amortizado, acordémonos que los 12.000 los descontamos a valor presente en los 10 años y nos dio 5.000. Pero yo tengo que ir haciendo el efecto anual o mensualmente. En el caso de Colombia, pues tenemos que hacer contabilidad mensual para al final poder llegar a los 12.000 millones que he ido pagando, digamos, durante ese plazo. Disminuye para reflejar los pagos realizados. Obviamente, cada mes que pago el canon de arrendamiento, pues se va disminuyendo ese pasivo. Y lo que dijimos, se mide nuevamente para reflejar los cambios a los pagos del arrendamiento o modificaciones que sufran, que no generen un contrato de arrendamiento separado. Básicamente cambia el canon de arrendamiento, entonces pues toca ir actualizando este valor. Se presentará en el estado de situación financiera o en nota separado de los demás pasivos. Se tiene que entender que es un pasivo por arrendamiento, y en el estado de resultados se va a ir llevando el gasto por intereses que me genera descontar ese arrendamiento a valor presente. ¿Listo? Hay que revelar información, esto es apenas un resumen, pero pues requiere bastante información de los contratos de arrendamiento, la descripción de los activos por derecho de uso, la depreciación, perdón, de esos activos por derecho de uso, los gastos por intereses que me generan esos pasivos por arrendamiento, los gastos relacionados con estos arrendamientos a corto plazo o bajo valor, lo que denominamos como la contabilidad simplificada, y los gastos por arrendamiento
monto variable si se presenta. En la contabilidad del arrendador dijimos no hay cambios, se maneja o se contabiliza igual que como lo manejamos sobre la NIC 17. El arrendador tiene que determinar si es un arrendamiento operativo financiero. Acordémonos que la diferencia entre el operativo y el financiero es que el financiero transfiere todos los riesgos y beneficios sobre el activo, mientras que el operativo no. Entonces, para determinar si un arrendamiento se vuelve financiero, pues hay unos parámetros que tengo que tener en cuenta. Con uno que se cumpla, ya se determina que es un arrendamiento financiero. Acordémonos que esto es desde el arrendador, el dueño del activo que se lo arrienda al tercero o al arrendatario. Entonces, obviamente, si hay transferencia de la propiedad al final del activo, se determina como un arrendamiento financiero. Si hay opción de compra, pero fíjense que no es la única, como si ocurría antes, digamos, en la forma legal, pero aquí hay otras variables que pueden generar que un arrendamiento se vuelva financiero. Si hay opción de compra al final del contrato de arrendamiento, también se vuelve financiero. Si el contrato de arrendamiento cumple la mayor parte de la vida útil del activo es 5 años, por ejemplo, un computador, un ejemplo, y yo lo tengo arrendado 4, pues lo tengo la mayor parte de la vida útil, también se vuelve un arrendamiento financiero. Si cubre el valor, vía cánones de arrendamiento cubre el valor razonable del activo, entonces el activo vale 10 millones y yo vía canon de arrendamiento pago 9, pues estoy pagando la mayor parte del valor razonable del activo, o si el activo es de una naturaleza especializada. ¿Por qué? Porque normalmente se construyó o se hizo ese activo específicamente para esa tercera parte, entonces, o para ese arrendatario. Entonces, cuando yo reciba como arrendador ese activo especializado, a mí ya no me sirve para vendérselo a otro tercero, a otro cliente. Entonces, también genera que se pueda volver financiero ese contrato de arrendamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría el arrendador? Si el arrendador determina que es un arrendamiento financiero, es lo que constituye o representa sus estados financieros, es una cuenta por cobrar contra un ingreso que va recibiendo, ¿cierto? Por ese activo arrendado. Y si es un contrato operativo, pues ahí sí es el que lleva el activo, lo genera como un activo fijo o un activo, una propiedad de inversión, dependiendo de lo que sea, el activo subyacente arrendado, y le da el tratamiento a que se refiere la NIC 16 o la NIC 40 correspondientemente. Entonces, pues dependerá de cómo determina el contrato. El reconocimiento, pues básicamente aquí lo que estamos mencionando, el arrendador reconocerá en su estado de situación financiera una cuenta por cobrar por ese importe, y en los operativos pues reconocerá básicamente los pagos del arrendamiento. Lo que reconocerá pues obviamente es un ingreso generado por ese contrato de arrendamiento que tiene. Igual se revelará información sobre cuando se da efectivamente, digamos, una venta, que es en el caso de un arrendamiento financiero, los ingresos financieros recibidos por la inversión, los ingresos relativos a los pagos por arrendamiento, cuando hay arrendamiento operativo, se genera, digamos, ya también un ingreso por arrendamiento, y es lo que se va a revelar en los estados financieros. Y por último vamos a hablar de la transición de la norma, y básicamente lo que menciona la norma en la transición es que se debe hacer retrospectivamente de dos formas, como si toda la vida hubiera aplicado la norma. Entonces tomo todos los contratos de arrendamiento que he tenido hacia atrás, o parto desde que nace la norma. Obviamente pues más sencilla la segunda opción, tomo los contratos de arrendamiento que se tenían al 31 de diciembre de 2018, digámoslo así, y es con lo que parto a 1 de enero de 2019. Esa segunda opción pues es mucho más sencillo. Bueno, pues eso era lo que tenía que contarles en relación con la NIF 16. No sé si existe alguna duda, pregunta que quieran hacer sobre el tema. Perfecto, Diana, muchísimas gracias por la sesión, la conferencia del día de hoy. Antes de dar inicio a las preguntas, ya sea por micrófono o por el panel, les queremos recordar a nuestros asistentes que para nosotros es muy importante que nos ayuden respondiendo las dos preguntas de nuestro sondeo. La primera pregunta es muy fácil y es si sobre el conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy.
Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones que aparece en su pantalla y les recuerdo que es muy importante que contesten esta encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas. Muchas gracias a las personas que nos están contestando y por otro lado, la siguiente pregunta que tenemos para nuestro sondeo es si les gustaría recibir información con respecto al entrenamiento para la certificación ACA en NIF. Este diplomado, esta capacitación de entrenamiento para la certificación, tiene como objetivo preparar a los participantes para presentar la certificación en auditoría internacional de la ACA de Londres. Les recuerdo que inicia el 1 de agosto y finaliza el 17 de agosto. Vamos a contar también con nuestra conferencista Diana. Entonces, si desean obtener información con respecto al entrenamiento para la certificación, habilitan la opción de sí. Y bueno, por otro lado, entonces Diana, te voy comentando las preguntas que realizaron nuestros asistentes. Te pregunta el señor Alejandro Rodríguez. En un arrendamiento operativo, el hecho que se firma una promesa de compra-venta futura de un activo a valor de mercado se convertirá en financiero. Pero ahí necesito que me aclare si es de parte del arrendador o del arrendatario, por favor. Porque si es del arrendador, fíjense que lo que menciona el señor Alejandro es un tema de forma. Acordémonos que la norma prima la esencia por sobre la forma legal. Entonces, si está hablando desde el punto de vista del arrendador, él tiene que evaluar si ese arrendamiento se vuelve operativo o financiero, independientemente de lo que se haya firmado, digámoslo así. Entonces, si él transfiere los riesgos y beneficios sobre el activo, el contrato de arrendamiento se vuelve financiero y así lo tiene que reconocer el arrendador. Si no se transfieren los riesgos y beneficios, será un arrendamiento operativo y así lo reconocerá el arrendador. Normalmente si existe una opción de compra, lo que vimos es que se vuelve un arrendamiento financiero. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si lo estamos viendo desde el punto de vista del arrendatario, acordémonos que, excepto que cumpla con las dos condiciones de la contabilidad simplificada, es decir, que sea de menor cuantía el activo, entonces habría que mirar qué tipo de activo es, y menos de un año, pues lo que aplico es la contabilidad única y es que el arrendatario siempre se tiene que llevar un activo por derecho de uso contra un pasivo por arrendamiento. Perfecto, y una nueva pregunta al señor Freddy Saavedra, si la aplicación inicial a partir de la aplicación de la norma, es decir, no retrospectiva, se contabiliza contra ganancias retenidas, esto en el momento de transición. Sí, así es. Esa es una muy buena aclaración. En la aplicación retrospectiva tengo que hacerlo en relación con las ganancias retenidas. Entonces hay como dos opciones. Tomo y hago lo que dijimos. Aplico como si siempre hubiera aplicado la norma con todos los contratos de arrendamiento que he tenido sobre, digamos, toda la vida. Yo pensaría que para hablar toda la vida desde que entramos en NIF en Colombia, es decir, Grupo 1 desde el 2015. Y hago la aplicación al 1 de enero de 2018 y ahí los ajustes van contra ganancias retenidas. Si se hace de la segunda forma, que es aplicando solo con los contratos que teníamos vigentes al 31 de diciembre de 2018, la aplicación se hará el 1 de enero de 2019. Pero ese efecto hacia atrás de 18, de los que traigo al 18, también va contra ganancias retenidas. Ya la aplicación de la norma en 2019, es decir, al 31 de diciembre, pues ya se irá contra resultados, estado de situación financiera contra resultados. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Te agradecemos por la conferencia del día de hoy. Por temas de espacio y de hora, no podemos seguir respondiendo las preguntas por la sesión en vivo. Sin embargo, les recuerdo que ustedes pueden escribirnos al correo consultoría@unipymes.com y allí nosotros le haremos llegar las preguntas a nuestro conferencista y también se las responderemos. Adicional a esto, también les recuerdo que ustedes pueden aclarar todas las dudas durante la sesión en la sesión grabada que va a estar en cada una
una de sus aulas y también van a encontrar el material de apoyo de PDF que utilizó nuestra conferencista. Diana, nuevamente mil gracias por la sesión y la conferencia del día de hoy y invitamos también a nuestros asistentes a que si están interesados en el entrenamiento para la certificación ACA en NIF, pues que se contacten con nosotros. Diana, muchas gracias y a todos nuestros asistentes en nombre de Fundación Unipymes les deseamos que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos y nuevamente los invitamos a que se certifiquen. Muchas gracias. Muchas gracias.